¿Si vieron algo de VHDL? No. Nada. No, nada. Nada, ok. Bueno, gracias. Entonces, Yasmín, Marbella. Uh-huh. ¿Alguien llevó con Estrada? Sí, profe, yo llevé con Estrada. ¿Y qué tal si vieron? Sí, vimos VHDL. ¿En Signix nada más o lo vieron en algún otro IDE, algún otro paquete? No, en Xilinx nada más. Ok, ¿y con la pandemia cómo le hicieron? ¿Nada más simulaban? Sí, solamente trabajamos con simulaciones. Ok, bueno, sí, para saber, ya les diré por qué. No se preocupen. Pues ahora sí vamos a iniciar, jóvenes. Ahora sí, oficialmente. Les estaba haciendo ahorita algunas preguntas. Ay, caramba. Algunas preguntas con respecto a si habían llevado o no VHDL, cómo lo habían llevado, cuestiones así. Ya les comentaré, ¿no? Ok, pero ahorita sí ya vamos a iniciar oficialmente la clase. Les comento, estaba viendo las fechas para que tenemos justamente para el semestre. Está apretadísimo, está bien apretado. Si ustedes recuerdan, ya les había comentado, habíamos platicado el hecho de que desafortunadamente, no sé si afortunada o desafortunadamente para con todos, no es tan fácil que viéramos el material completo. Sería muy interesante y sería muy adecuado, obviamente, verlo completo, pero híjole, con los tiempos tan apretados que se tienen y luego en esta modalidad, y bueno, no es tan sencillo. No sé si ustedes han checado el calendario, prácticamente la otra semana estaríamos vacacionando. Yo sé que muchos compañeros actividades para esas vacaciones, a dejar un poquito, pero afortunadamente no ha terminado, pero ya platicaremos un poquito más a fondo. Lo que sí es que les digo, prácticamente la otra semana estaríamos vacacionando, nos iríamos de vacaciones, al menos de descanso. No sé, todos supongo estarían, no todos, pero varios de ustedes tal vez estarían encerraditos, otros tal vez saldrían con todas las precauciones del mundo. Por favor, cuídense mucho. Y pero si ustedes se fijan al regreso, que es el 6 de enero, para que todos presumamos los juguetes que nos hayan traído los reyes, los que nos hayamos portado bien, al 6 de enero sería el regreso y prácticamente tendríamos nada como para estar evaluando. Es decir, si ustedes se fijan, pues sí está bastante apretado el asunto, pero al menos algunos elementos mínimos sí me gustaría que estuviéramos checando, que estuviéramos viendo, porque son cuestiones que a ustedes les van a servir mucho, no solamente para el antecedente de arquitectura de computadoras, que es la consecuente de esta materia, de esta asignatura, sino de manera general en su preparación. Recuerden que un licenciado en informática ve cuestiones incluso de administración, contabilidad, cuestiones de ese tipo, pero a la parte de hardware no se mete mucho. Un ingeniero en computación es un aspecto fundamental, no como un ingeniero en comunicaciones electrónicas definitivamente. Por eso suena a veces un poquito extraño que, no sé, se me ocurre en modulación digital o alguna cuestión así, ustedes estén haciendo como tal un modulador. Pues es un poquito más para un ingeniero en comunicaciones electrónicas. Pero los sistemas microcontrolados para un ingeniero en computación sí es fundamental. Sí, es algo
que incluso tienen contacto todos los días. Pero bueno, vamos a comenzar. En pantalla les estoy compartiendo la entrega 2B que ya habíamos comentado anteriormente. Habíamos avanzado sobre ella. Vamos a ir terminando, espero, en esta sesión y comentar un poquito de lo que viene. Con respecto a la entrega 2B, se centra mucho en el chipset. Si ustedes recuerdan, el chipset es un elemento fundamental porque es el que realmente define hasta dónde llegan los sistemas computacionales, las características que incluso puede contener, etcétera, etcétera, etcétera. Y comentábamos que los sistemas computacionales actuales, bueno, ya desde hace tiempo hacia acá, todos permiten solamente dos chipsets o se organizan a través de dos chipsets llamados puente norte y puente sur, North Bridge y South Bridge, donde el puente norte maneja los elementos que son más rápidos. El puente sur maneja los elementos que son más lentos, ¿sí? Entonces, si pensamos que el puente norte maneja los elementos que son más rápidos, encontrarían, entre otras cosas, el procesador, la memoria, los gráficos, y en el puente sur los elementos generalmente periféricos, comenzando por el disco duro, por ejemplo, USB, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos visto las características de todo esto. Comentábamos que el aspecto fundamental en cuestión de velocidad para un sistema computacional es el bus del sistema, que en estos sistemas computacionales basados en estándar se conoce como FSB, un frontside bus, frontside bus. ¿Se acuerdan ustedes? Un FSB. Y prácticamente todas las velocidades se manejaban a través de este FSB o son de acuerdo a este FSB. En la diapositiva que estamos viendo es un poquito más específico el asunto en lo que respecta a los chipsets en ambos casos. Y podemos encontrar en la siguiente diapositiva la distribución, donde vemos que el puente norte también necesita disipación de potencia, tanto como un procesador, porque maneja los elementos que son más rápidos, mientras que el puente sur no lo necesita. Comentábamos en la última clase que íbamos a ver a partir de esta, bueno, cómo se comunican y conectan estos dos chipsets del sistema computacional, puente norte y puente sur. Y esto se hacen a través, curiosamente, yo les dije que les iba a sorprender tal vez, a través del slot PCI o a través del bus PCI. Es decir, el PCI es al mismo tiempo un slot de expansión donde coloco los elementos con los cuales voy a expandir, y por otro lado también es una unión entre el puente norte y el puente sur. Esto se dio durante un buen tiempo con la desventaja de que, como es al mismo tiempo un slot de expansión y una unión entre dos chipsets, tenía que estar ocupado en ambas cosas y el rendimiento bajaba. Al paso del tiempo, Intel crea el Intel Hub Architecture, o arquitectura de Hub Intel, o Hub Link, también llamado, que es un chip dedicado a unir el puente norte y el puente sur. Y actualmente se hace así, justamente, con un chip en especial para poder unir al puente norte y al puente sur. ¿De acuerdo? Bueno, el bus del sistema, comentábamos, que es llamado también FSB, como lo vemos en la pantalla. El FSB, que es el bus del sistema sobre el cual se miden todas las velocidades, y aquí damos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a pensar en un procesador que corre a una velocidad de 550 MHz. Ahorita ya es una velocidad pequeña, pero vamos a pensarlo a modo de ejemplo. 550 MHz del procesador, pero esta velocidad en realidad está siendo tomada por el FSB, que está corriendo a 100 MHz. Por lo tanto, lo que se hace es que el FSB, que corre a 100 MHz, se le coloca un multiplicador al procesador de 5.5, con lo cual nos da una velocidad interna del microprocesador de 550 MHz. ¿Se entiende? Nuevamente,
El procesador corre a 550 MHz, pero esta frecuencia fue tomada del FSB. ¿Cómo? Porque el FSB corre a 100 MHz y se le coloca al microprocesador un multiplicador de 5.5, con lo cual logramos que el procesador corra a 550 MHz porque el FSB está corriendo a 100 MHz. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Ninguna duda? ¿Sí? Ok. Por otro lado, igual el FSB se toma como referencia para otras velocidades. Un ejemplo, el PCI corre a 33 MHz, el AGP corre a 66 MHz, por ejemplo. Son dos slots con dos velocidades diferentes, si ustedes checan. Ahí, si ustedes recuerdan, el FSB podría estar corriendo, supongamos que corre a 166 MHz. Con 166 MHz del FSB, si se le pone un divisor de 5, es decir, 166 MHz entre 5, se puede lograr la velocidad del PCI, que es a 33 MHz. Y esta velocidad por 2 logra la velocidad del AGP. En otras palabras, a través de la velocidad del FSB, con multiplicadores logro velocidades más altas, o con divisores logro velocidades más pequeñas. Entonces se cumple lo que comentaba desde hace tiempo. El FSB o bus del sistema es el que se toma como la referencia de velocidad para cualquier cosa que esté dentro de la tarjeta madre. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, profe, no hay dudas. Ok, gracias. Si ustedes checan, prácticamente a partir de esta diapositiva comenzamos a observar tanto parte de la historia como de las características del bus PCI. Si ustedes recuerdan, al bus PCI se le consideró inicialmente un bus local. ¿Por qué? Porque era un bus que corría a la velocidad que corría el procesador, o al menos velocidades cercanas. Pero al paso del tiempo, el bus PCI mantuvo esa velocidad de 33 MHz, mientras que las velocidades de los procesadores fueron aumentando. Incluso se tuvo en su momento otro bus local, que es el BLB, ya lo observamos anteriormente, también conocido como bus local porque corría a la velocidad del procesador, que al paso del tiempo se dejó justamente por el PCI, y esto es por la forma que tiene de administración y comunicación. Nada más pongan eso, por favor, que la ventaja del bus PCI tiene ventaja sobre el bus BLB por comunicación y administración. Comunicación y administración. Y a partir de ahí ustedes lo pueden leer, lo pueden checar para no aburrirlos tampoco. Hay características del bus PCI en cuanto a velocidades, ancho de bus incluso, podemos verlo en la pantalla. Puede tener transferencias de 32, o hay bus PCI que tiene transferencias de 64 bits, con los cuales se pueden alcanzar velocidades mayores o transferencias mayores en este caso. Aquí lo observamos. Hay otra característica que tiene, otra ventaja que tiene PCI con respecto a VESA o BLB, que es el mismo. PCI se utiliza para muchos tipos de periféricos, mientras que el VESA solamente se utiliza o se utilizaba para uno. El PCI se utilizaba para varios tipos de periféricos, mientras que el VESA solamente para uno, que era video. Por eso el VESA se dejó de lado y el PCI continuó. Sin embargo, al paso del tiempo, tuvo evoluciones el PCI. Una de las primeras evoluciones, el voltaje. Ya teníamos al paso del tiempo PCIs con voltajes de 5 volts y su evolución, voltajes de 3.3 volts. Recuerdan, que en la última sesión comentaba el por qué se tienen voltajes más chiquitos cada vez. Una de las razones, se necesita menor potencia o disipa menor potencia. Otra ventaja, o por lo tanto necesita menor corriente, claro. Otra ventaja, que con menos voltaje puede alcanzar mayores velocidades, si ustedes recuerdan. ¿Está bien?
Y aquí observamos la diferencia entre los conectores del bus PCI de 32 bits a 5 volts o a 3.3 volts. Si alguien me puede decir, pues es el mismo, nada más que está al revés. No, la distribución de terminales sí difiere. Por eso no hay que colocar uno sobre otro. Actualmente ya no existe de 5 volts, todos son de 3.3 volts o menos cuando tienen PCIs. Pero en aquel tiempo que coexistían ambos, no es solamente que estuviera volteado, la distribución de terminales era diferente. Podemos tener PCIs con transferencias de 64 bits, como lo observamos en la pantalla, a 5 volts, por ejemplo. Ok, las diferentes evoluciones del bus PCI se les llamaron revisiones. Las revisiones son el cambio de versión. Las revisiones, repito, son el cambio de versión. Obviamente comenzó con el 1.0 y continuó. Chequen ustedes, aquí tenemos la tabla donde viene la fecha de lanzamiento, la frecuencia que alcanza, los voltajes que se tienen y por lo tanto los anchos de transferencia y la tasa de transferencia. ¿Sí? Si ustedes se fijan, comenzó con el bus PCI 1.0, continuó 2.0, 2.1, 2.2, etcétera, etcétera. Cambiaba la frecuencia, cambiaba el voltaje y por lo tanto la tasa de transferencia. Pero hay algo curioso. Este bus PCI que fue evolucionando, por ejemplo, vemos que el 2.3 ya existió en el 2002, pero tenemos otro bus PCI, PCI X. No hay que confundirlo con el Express. PCI X. El PCI X no es una evolución directa del PCI como en la tabla anterior, no. En el 99 se comenzó a ver, basado en el mismo PCI, pero de una forma paralela, otro estándar PCI. Si ustedes observan, con mayores velocidades y las tasas de transferencia mucho mayores. Por ejemplo, el PCI X, que salió en el 2002, ya alcanzaba tasas de transferencias de 4.256 gigas. En cambio, el PCI 2.3 normal tenía solo tasas de transferencias de 528 megabits por segundo. Ok, resumiendo esta parte, el bus PCI tuvo diferentes revisiones, pero en el 99, en paralelo, salió otro estándar PCI llamado PCI X, que alcanzó velocidades mayores y por lo tanto tasas de transferencia mayores, ¿sí? No fue en línea directa, sino en el 99 salió en paralelo. Salieron los dos. ¿Sale? Ok. La primera limitación del bus PCI, porque tiene limitaciones, tiene ventajas con respecto al bus VESA, en que se utilizaba para muchos tipos de periféricos, pero tiene una desventaja. Inicialmente se utilizó para unir puente norte y puente sur. Eso hacía que el voltaje, eso hacía que el rendimiento bajara, porque tenía que ocuparse tanto en la transferencia entre los dos chipsets como en la propia tarjeta de expansión que colocaba. Segunda desventaja que tiene el bus PCI, que es una ventaja-desventaja curiosamente. Ok. El bus PCI, a diferencia del anterior, no sé si saben un poquito de redes. Un hub es un elemento que une varias computadoras. Pero si yo tengo, por ejemplo, conectadas 5 computadoras en ese hub, el rendimiento es 1. Cuando coloco 10 computadoras en ese hub, el rendimiento cae. Si coloco 12, cae más. ¿Y esto por qué? Porque el hub lo que hace es dividir su ancho de banda entre cada una de las computadoras. Actualmente no se tienen hubs, sino switches. Un switch no divide su ancho de banda. Switch conmuta.
conmuta todo su ancho de banda completito para una computadora, después para la otra, después para la otra. Entonces el rendimiento no decae, aunque sean 5 computadoras o 10 computadoras o 12 computadoras. Bueno, pues en este caso sucede algo parecido. En el caso del bus PCI, desafortunadamente, si tengo, por ejemplo, 3 slots PCI, cuando ocupo uno, el rendimiento es 1. Cuando coloco 2 o 3, el rendimiento cae, porque su ancho de banda también se divide entre cada uno de los slots. Otra vez. La segunda limitación, la segunda limitación sí, es esa, que su ancho de banda lo divide entre el número de slots que están ocupados, porque así es su forma de administración. ¿Sí? Desafortunadamente, para el PCI. Algo que en el AGP no sucede. ¿Por qué? Porque el AGP solamente sirve para video. El AGP es un slot específicamente para video. Y eso es una ventaja del PCI con respecto al AGP. Ok. El AGP lo observamos aquí. Como comentaba, es Accelerated Graphics Port, un slot específicamente para video. Eso hace que el rendimiento sea mucho mayor porque la transferencia es muchísimo más rápida que el PCI. Y aparte el propio slot como tal, ya cuenta con algunas características para manejar los gráficos. O sea, características específicas para manejar los gráficos, algo que el PCI no tiene. Por ejemplo, en un AGP utiliza tecnologías como DIME, un Direct Memory Execute, y un GART, un Graphics Aperture Mapping Table. Es decir, estas dos, el DIME y el GART, son características del propio bus para utilizar la memoria principal conjuntamente con la memoria de la tarjeta de video. Otra vez, ¿para qué sirve la memoria principal? Pues para correr todos los programas, pero no está hecha específicamente para manejar los gráficos que voy a poner en pantalla. En cambio, la tarjeta de video tiene su propia memoria, que está hecha específicamente para los gráficos que voy a presentar en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Pero están de acuerdo, por ejemplo, cuando ustedes tienen un videojuego. En el videojuego, ¿dónde se llevan a cabo los cálculos matemáticos y de la física del videojuego? En la memoria principal. ¿Y dónde se llevan a cabo los cálculos de los propios gráficos para presentar en pantalla? Movimiento, texturas, sombras que le llaman shaders, etcétera, etcétera. Pues en la memoria de video. Entonces, estas dos características, el DIME y el GART, sirven para unir justamente esas dos características de esas dos memorias y que funcione esto mucho más fácil y rápido para video, mucho más eficiente para video. Otra vez, esto que tenemos como DIME y GART sirve para unir características de la memoria principal con características de la memoria de video para presentar de manera más eficiente gráficos en pantalla. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas? Ok. No, profesor. Ok. Por otro lado, tiene otra característica el bus AGP, que es el llamado Pipe Mode y el Sideband Addressing. Estas dos características hacen que la transferencia de todo lo que hay, de todos los datos que haya que transferir hacia video, sea mucho más rápida. Ahorita no nos vamos a meter en Honduras el cómo se hace. En arquitectura de computadoras, uno de los elementos que van a ver es el pipeline, que se usa en muchas cosas, pero no me voy a meter ahorita con cuestiones más específicas. Simplemente les comento lo siguiente. El Pipe Mode y el Sideband Addressing, SBA, sirven para hacer transferencias más rápidas en video, para hacer transferencias más rápidas de datos, en video. ¿Sí? Así lo dejamos ahorita. ¿De acuerdo?
Aquí nos encontramos con características también del mismo, obviamente tiene DMA y otras cosas bonitas, ¿no? Ok. Del mismo modo que el PCI, el AGP fue evolucionando, logrando mayores velocidades de transferencia. Pero aquí la designación no es una revisión 1.0, 1.1, 2.1, 2.2, no. Las revisiones se designan como AGP 1X, 2X, 4X, 8X. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad inicial del AGP fue 66 MHz. El 2X es al doble. El 4X es 4 veces más. El 8X es 8 veces más. Así es como es la evolución. ¿De acuerdo? La X, ¿qué significaría entonces? 66 MHz, que es la transferencia base del AGP. Sus revisiones son en cuestión a estas velocidades. Múltiplos de esta velocidad. Múltiplo como 2X, 2 veces esta. 4X, 4 veces esta. Etcétera, etcétera, etcétera. Los voltajes son todavía más pequeños para lograr estas frecuencias. 1.5 volts, 3.3 volts, pero se tiene también una AGP universal que puede aceptar ambos voltajes, 1.5 volts y 3.3 volts. ¿Perdón? Aquí en esta tabla se resume. El AGP 1.0 logra esas velocidades en modo, el 2.0 esas otras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por último, ok, ¿se acuerdan que en los chipsets, cuál fue la tendencia? Cada vez más memoria más rápida, la transferencia más segura, con menos errores, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero hubo una evolución de chipset que era la 9, pero no se le llamó generación 9. ¿Se acuerdan cómo se le llamó? ¿No? Se le llamó chipset express. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, y tomando como base también a este slot, al revés, tomando ese chipset para producir este slot, ahora todas las transferencias ya no eran paralelas. Ya la tendencia no es paralela, es serial. Una transferencia serial o una comunicación serial. Entonces, ¿cuál es la primera característica del bus PCI Express? Una transmisión serial. Ya no es una transmisión paralela, es una transmisión serial. De lo que vemos en pantalla, ¿cuál sería el bus PCI Express? Este chiquito, los pequeñitos que encontramos aquí. ¿Por qué? Porque en lugar de necesitar 64 terminales para poder transferir, ahora necesita 4 terminales. 2 terminales de alimentación y 2 de transmisión-recepción. Eso es todo. Entonces, otra vez, el bus PCI Express hace transferencias seriales, ya no hace transferencias paralelas. Y en esa transmisión serie, se desprenden otros periféricos, como por ejemplo el USB. El USB hace transmisión serial, no hace transmisión paralela, por ejemplo. Vamos a ver características de ese bus PCI Express. Transmisión serie. Aquí les comento lo siguiente. ¿Se acuerdan que decíamos que una característica de una transmisión paralela es una desventaja es que necesita muchas terminales? Pero una ventaja es la sencillez. A ver, aquí te va un paquete de 32. Órale. De un trancazo llegan 32 y voy a recibir 32. De un lado a otro no necesita decirle más que ahí te van, o si corren síncronamente a la misma velocidad, las manda y sabe que el otro las va a recibir a la misma velocidad. Pero en la transmisión serial no sucede así. Una ventaja es que se necesitan menos terminales. Otra ventaja es que puede transmitir más lejos. ¿Sí? Piénsenlo así. Piensen que ustedes son generales romanos
¿Qué les es más fácil? ¿Traer a 2 soldados al paso, a ras, o traer a 32 soldados que vayan parejitos? Es más fácil 2 soldados. Por eso justamente una transmisión serial puede llegar más lejos. ¿Ok? Esa es una ventaja, con menos terminales. Desventaja. Ok, yo voy a transmitir 1 por 1 de los bits, pero del otro lado se tienen que formar 64 bits. Tengo que estar en constante comunicación con el otro lado para ver si le llegó el bit adecuado, llegó bien, llegó en el orden correcto, le llegaron todos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa comunicación entre uno y otro, para ver si los bits le llegan correctamente y en qué orden van a ir, cada cuánto me va a contestar, etcétera, 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 se le llama protocolo. Es decir, hay un protocolo para comunicación serial. Generalmente no hay protocolo para comunicación paralela, pero sí para comunicación serial. Entonces, la comunicación serial tiene una ventaja. Bueno, varias ventajas. Menos terminales, se transmite más lejos, como ya decíamos, pero una desventaja, que es una transmisión forzosamente protocolaria. Forzosamente protocolaria. ¿De acuerdo? Y esto sucede con el bus PCI Express. Por eso no son compatibles, por todo eso obviamente, el slot PCI con el slot PCI Express. ¿Sale? Y ahí les doy otras características. Guardan características comunes como si fueran redes de computadoras. Una de ellas es la transmisión punto a punto. ¡Ah, caramba! ¿Qué pasa con el PCI Express? Con el PCI original, solito. Supongamos que tenemos 3 tarjetas de expansión. 1, 2, 3. Si yo quiero que se transfiera entre la primera y la última, pues lo hacen de manera directa. ¿Se acuerdan? Es una característica. Es distribuida el método de arbitraje. Pero tiene la desventaja de que al hacerlo también de ese modo, el ancho de banda se tiene que distribuir. En el PCI Express no sucede así. Se tiene que hacer punto a punto. ¿A qué me refiero? Para transmitir de este a este, tengo que transmitirle de este al de en medio, y luego del de en medio al último. Yo no puedo decir, ay, pues es más difícil. Pues no, bueno, sí es más tardado, pero no más difícil. Tiene una ventaja, de que el ancho de banda no se divide. El ancho de banda no se divide. El ancho de banda se le da completito al primer punto, luego completito al segundo punto y luego completito al tercer punto. En otras palabras, el PCI Express utiliza todo su ancho de banda para un dispositivo en particular siempre. Es más rápido, es mucho más rápido el PCI Express, la transferencia del PCI Express. Ok, el PCI Express también tiene evoluciones, si lo pueden checar en pantalla. Conector PCI Express 1X, 4X, 8X, y como se imaginarán, déjenme ponerles... a ver. Como se imaginarán, el 1X, 4X, 8X depende de la velocidad inicial del PCI Express. ¿De acuerdo? Del PCI Express. ¿Ya estamos bien? Ok. Aquí tenemos algunas características bastante interesantes: soporte de múltiples estructuras de datos, capacidades avanzadas de gestión de energía, conexión y desconexión en caliente, comprobación de errores de transmisión, capacidad de transferencia sí isócrona, ahorita les comento acerca de ello, y protocolo dividido en capas
y basado en envío de paquetes. Primero les digo este último. No sé si alguno de ustedes sepa otra vez un poquito de redes. ¿Por qué saco este aspecto de redes? Porque se parece muchísimo. Cuando diseñamos una red, algunos fabricantes solamente se encargan de diseñar esos aspectos hardware. La tarjeta para transmitir, recibir, tienen que atender a qué voltajes van a manejar, a qué frecuencias, a qué alcances, y ya. No se preocupan de otra cosa. Alguien más debe de atender algunos pequeños programas y chips para atender los aspectos protocolarios de transmisión, pero no saben nada de mensajes ni nada de eso. Otros más observan esos programas para transmitir ciertos paquetes que ya tienen sentido. Si se fijan, cada uno de ellos es como si se hubiera dedicado a un aspecto en particular, el otro a otros, el otro a otros. A esa serie de aspectos muy particulares se le llama capa. El otro, otra capa. El otro, otra capa. Es decir, cuestiones de diseño responden a características de capas. Pues bueno, en el caso de el bus PCI Express, también se diseña por capas. Y ahí viene lo curioso. Los chipsets ya tienen aspectos protocolarios y aspectos de transmisión, digamos, con sentido para el PCI Express, algo que ninguno de los otros slots tenía. ¿A qué me refiero? Todos los demás slots transmitían. ¿Qué transmitían? Ay, no sé. ¿Cómo lo transmiten? Ay, no sé. Eso responde a la tarjeta de expansión que coloque. A mí no me importa, el slot no importaba. Pero el PCI Express no es así. Ese sí ya tiene elementos para saber si lo que está transmitiendo viene adecuado, cuestiones de seguridad, si protocolariamente está llegando bien y demás, para que la tarjeta de expansión no se preocupe por eso. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Puedes repetir quién es lo que ya no se preocupa? Ok, el PCI Express sí se tiene que preocupar por cuestiones de protocolo, el PCI normal, por cuestiones de protocolo, por cuestiones de seguridad en la transmisión, etcétera, etcétera, porque el slot no lo ve todo eso la tarjeta de expansión. En el PCI Express ya no sucede eso. En el PCI Express es el chipset el que se encarga de que el propio slot PCI Express observe cuestiones de seguridad en la transmisión, cuestiones protocolarias, etcétera, etcétera. De modo que cuando coloco la tarjeta de expansión, o bueno, cuando diseño la tarjeta de expansión, ya no se preocupe por esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Muy bien. Con esta parte estaríamos terminando la entrega 2B. Escasos 20 minutos, media hora antes de que iniciáramos nuestra clase, me permití actualizarles el Classroom. No sé si lo habrán checado, tuvieron la oportunidad de checarlo, pero se los actualicé con la entrega 7. Me es muy importante porque pues ya vamos, como les digo, esto va avanzando muy rápido y ¡ay, caramba! Bueno, ¿qué les digo? Les voy a compartir un poquito de la entrega 7 para avanzar en este sentido y ahorita comentamos otras cuestiones. Ok. ¿Ya la están viendo? ¿Ya la ven todos? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Si ustedes checan las entregas que hemos visto, como
entrega 1, entrega 2A, entrega 2E, pertenecen a los aspectos de sistemas computacionales basados en estándar, que es uno de los temas que hemos estado viendo en Classroom. La otra parte, la entrega 6 y ahora esta entrega 7, pertenecerían al rubro o al tema de técnicas de interfazado. ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo comentábamos que con la entrega 6 lo que vimos fueron justamente estas técnicas de interfazado, que eran entrada, salida aislada, mapeo de memoria? ¿Para quién se ven? Para los sistemas que están basados en microprocesador, alias su laptop que ustedes tienen enfrente, su celular que ustedes pueden tener enfrente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno. Sin embargo, en laboratorio hemos estado viendo los sistemas microcontrolados con base al 16F alguno, es decir, fabricante Microchip. Pero comentábamos también anteriormente que Microchip no nos permite expansiones paralelas y que todos los sistemas basados en microprocesador expanden de forma paralela con estas dos técnicas que comentábamos hace un momento: entrada, salida aislada especialmente, y mapeo de memoria. Por lo tanto, no podíamos hacer este estudio con un sistema como el de Microchip. Para ello necesitamos un sistema basado en expansión paralela. Pues bueno, en este caso, existe una arquitectura llamada X5152 que Intel fabricó, diseñó y fabricó, en donde fabrica una serie de microcontroladores, y eso sí, ténganlo en mente, una serie de microcontroladores, pero que pueden comportarse como microprocesadores también, tanto en su expansión como en su funcionamiento. Entonces, justamente por ello vamos a utilizar esta arquitectura para seguir haciendo el estudio de esas técnicas de interfazado, pero ahora un poquito más práctico. La X51 y 52 fue la arquitectura que Intel fabricó y al tiempo la retomó una enorme empresa, Atmel. Atmel, que se utiliza, es la líder en ese sentido. Ahora ya pertenece al más, pero su arquitectura es la líder, y ya comentaremos. Su serie, que tiene estas mismas características, se conoce como AT89C51, AT89C52. ¿Ok? Ahí estamos bien. AT es la designación de Atmel. La serie es 89. Es la serie que nos permite trabajar como comentábamos hace un momento. ¿Sí? Los modelos 51 y 52 son los que tienen las mismas características que la X51-52 de Intel. Ok. Aquí encontramos los modelos de microcontroladores de Intel con esa arquitectura, justamente. Vamos a comentar un poquito por separado esta parte, y ahí les va. Ok. En el caso de los modelos de Intel se designan, y así anótenlos, como 8031, perdón, 8031, 8032, 8051, 8052 y 8751 y 8752. Otra vez, 8031, 8032, 8051, 8052, 8751 y 8752. Son todos los modelos. Ok. ¿Qué diferencia encuentran en todos ellos?
Los primeros, los 80, 31, diagonal 32, ambos, 80, 31, diagonal 32, se les dice que son ROM-less, es decir, todos los que tengan 31, 32 son ROM-less. ¿Cómo que ROM-less? Recuerden, si es un microcontrolador, va a tener dentro una memoria de programa y una memoria de datos. Si se dice que es ROM-less, es porque no tiene memoria de programa interna. Ah, caray. No tiene memoria de programa interna. Bueno, y entonces, ¿cómo va a correr sus programas si dice que es un microcontrolador? Bueno, tal vez ustedes ya no conocieron estos videojuegos, por ejemplo, el Atari o cosas así. En el Atari, un videojuego, estaba la consolita y había cassettes. No CDs, cassettes. Cassettes grandotes que ustedes insertaban en una ranura de diferentes videojuegos. Entonces, así como tienen ahora varios CDs o DVDs para diferentes videojuegos, pues se tenían varios cassettes. Cuando colocaban uno de ellos, realmente lo que estaban haciendo era colocar un programa dentro de una ROM. Para eso se utilizan esos 80, 31, 32, por ejemplo. Para cuando los programas cambian y vienen externos, se los coloco y corren solamente ese programa. ¿Sale? ¿Qué otra arquitectura? ¿Qué otro modelo? Los 80-51, diagonal 52, otra vez. 80-51, diagonal 52, son microcontroladores que sí tienen memoria de programa interna y memoria de datos interna. De 4K la memoria de programa. Otra vez, 80, 51, diagonal 52, tienen memoria de programa interna de 4K. Perdón, una corrección, perdónenme la vida. 8051 tiene su memoria de programa interna de 4K. El 8052 de 8K. Perdón, otra vez. 8051 tiene su memoria de programa interna de 4K. 8052 tiene su memoria de programa interna de 8K. 8K. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues uno termina en 51 y el otro en 52. Eso es importante, sí, aunque no lo crean. Ahorita les digo por qué esa terminación 1 y 2. Todos los que terminen con 1 tienen memoria de programa de 4K. Todos los que terminen con 2 tienen memoria de programa de 8K. ¿Sale? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué tipo de memoria de programa interna tienen estos 80, 51, 52? Tipo PROM. Tipo PROM. P-R-O-M. Tipo PROM. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo ya tengo mi programa y ya sé que corre bien bonito y que hace todo lo que tenga que hacer, utilizo este micro para que el fabricante me lo programe una vez y ya viene programadito de fábrica y ya sí los meto en mis aparatos. ¿Sale? A diferencia del 8751, 8752. 87, 51, 52, si ustedes se fijan es 7 ambos, significa que la memoria interna de programa que tienen es tipo EEPROM. EEPROM. Es decir, que se borra o que se graba por medios eléctricos.
Como es 50 y algo, quiere decir que sí tiene memoria interna de programa. Entonces, ¿qué significará? 8751, que su memoria de programa es de 4K. 8752 es de 8K. Otra vez, 8751 es de 4K. 8752 es de 8K. Con la diferencia de la tecnología. Los 87 se utilizan para hacer pruebas. Cuando ya lo tenga, lo paso al 805152, se graba una vez y lo saco a producción. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que tenemos aquí. Hay varios fabricantes que retomaron esta misma arquitectura, porque Intel ya no lo fabrica como tal, pero muchos otros fabricantes la siguen sacando por su versatilidad, la facilidad, muchas ventajas. Es Atmel, Cypress, Daewoo, Dallas, Maxim, Philips, Sharp, Siemens, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Uno de ellos fue Atmel. Pero la designación que tiene Atmel para sus modelos son AT89. Toda su serie 89 tiene esta misma arquitectura. Por ejemplo, algunos modelos AT89C, 1051, 2051, C51, C52, C55, todos ellos difieren, por ejemplo, entre otras cosas, en el tamaño de su memoria interna de programa, con una característica. Ya no es ni PROM, ni EPROM, ni E cuadrada PROM. Es flash, es tipo flash, con muchas ventajas en ese sentido. Aparte también difieren en su tamaño de memoria RAM, su memoria de datos, y en este sentido, entre otras cosas. Ok. Primer característica que me gustaría hacer diferente. La memoria de datos, la memoria de programa solamente puede ser 4K u 8K. 4K u 8K. Pero la memoria de datos no se designa de un tamaño específico, sino se designa por bloques, por espacios más bien. Fíjenlo así, por espacios. ¿Sí? Espacios de 128 bytes. Otra vez, la memoria de datos, o RAM, de estos micros, se designan por espacios de 128 bytes. Se designan por espacios de 128 bytes. Y podemos ver, por ejemplo, que el AT8951 tiene dos espacios de 128 bytes. Dos espacios de 128 bytes. Con su memoria de programa de 4K. Mientras que el AT89C52, como termina en 2, a eso me refería, ¿se acuerdan? Su memoria de programa es de 8K. Pero también, si se fijan aquí dice RAM bytes 256, es decir, dos espacios de 128 más otro espacio de 128. Solamente que ese otro espacio de 128 es de SFR. Es decir, en eso difieren todos estos. Uno de los más poderosos, el AT89C55, tiene 20K de memoria flash de programa, tiene dos espacios de RAM, dos espacios de RAM de 128, un espacio de SFR de 128, o sea, 3 espacios en totales, es de los más poderosos. ¿Sale? Por ejemplo. Checan ustedes la tablita bien. Y aquí, primer característica que lo hace muy distinto. Ok. ¿Se acuerdan cuántos espacios de memoria
¿Cuántos puertos tiene el 16F84 de Microchip? 2 puertos. Un puerto completo, 8 bits, y un puerto incompleto, 5 bits. Totales, 13 bits de puerto. Okay. El 628 ya tiene 2 puertos completos, ¿no? Es decir, puerto A de 8 bits, puerto B de 8 bits. 16 bits en totales. Pues bueno, la arquitectura 8051-52 tiene 4 puertos completos, es decir, 32 terminales de puerto en total. Es bastante poderoso. 4 puertos completos, es decir, 4 puertos de 8 bits cada uno. Es decir, 32 bits de puertos. Es bastante poderoso. ¿De acuerdo? Solamente que en este caso se designan, en lugar de designarse como RA, RB, RC, etcétera, se designan como puerto 0, 1, 2 y 3, es decir, P0, P1, P2 y P3. Así se designan, que son los que tenemos aquí. Aquí tenemos las características que ya habíamos visto anteriormente y les presento por primera vez el 8051-52. Viene en un DIP, un empaquetado tipo DIP de 40 terminales, 40 patitas. Ahí vienen los 4 puertos de 8 bits cada uno, entre otras cosas. Pero primera característica que quiero que vean. ¿Qué dice aquí? La arquitectura en general es 8051-52. Que para Atmel puede ser 89C51, 89C52. Pero también viene otro que dice 89S8252. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay entre el 8952 y el 89S8252? Si me van a decir la letra, ¿no? Uno es E y el otro es S, ¿no? Ah, pues va más allá. Tiene un significado esta letra. Y ahí les va. Todos los que sean C de Carlos, es porque se pueden grabar de forma paralela. Todos los que sean S de sueño, como el que tienen algunos, S de sueño, son aquellos que se graban de forma serial. Otra vez, los que tienen C son los que se graban de forma paralela. Los que tienen S son los que se graban de forma serial. Los que se graban de forma serial tienen varias ventajas, ¿no? Porque el circuito es mucho más sencillo, la transferencia también, pero tiene una desventaja. Chéquense ustedes. Porque lo pueden comprar, el AT89C51 cuesta alrededor de 35-40 pesos. Pero el AT89S8252 cuesta alrededor de 300 pesos. Pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno. Hay otra característica que estoy seguro que los va a emocionar. Tenemos puerto 0, tenemos puerto 1, tenemos puerto 2 y tenemos puerto 3. Ahí tenemos los 4 puertos. Pero el puerto 0 es también, si ustedes checan, AD0, AD1, AD2 hasta AD7. Ah, caramba. El puerto 2 también es A8, A9, A10 hasta A15. ¿Eso lo recuerdan? Bueno, por eso les dije que los iba a emocionar. Porque si esa parte la entendieron adecuadamente, esto lo van a entender rapidísimo. Pero si les quedaron dudas, pues aquí las van a duplicar, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos a este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Efectivamente, este es un microcontrolador
que funciona como cualquier otro. Puedo meter dentro de él un programa y puedo utilizar las terminales de puerto, como ya hemos visto con el PIC. Pero si voy a utilizar este microcontrolador como microprocesador, ya vieron ustedes cómo expande exactamente, con el puerto 0 y el puerto 2, porque el puerto 0 es AD0 a D7 y el puerto 2 es A8 a 15. Entonces utilizamos las mismas técnicas con las mismas características para expandir. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Aquí ninguna duda? No, profesor. Ok. Por último, gracias. Por último, les voy a compartir otras dos cosas nada más para que vean hacia dónde vamos. No se preocupen, tranquilos. Por un lado, vamos a esta entrega 7 porque hay que ver estas técnicas de interfazado, pero ya aplicadas en software de simulación. Por otro lado, vamos a seguir avanzando con los sistemas basados en estándar, que yo sé que eso les puede aburrir un poquito, porque si presencial, estando ahí y yo haciéndoles, pasando, haciendo ejercicios, lo que sea, a veces se me ponen así, ver a un tipo en una pantallita, hable y hable y hable, ay, hasta a mí me dormiría. Yo lo entiendo, pero son cuestiones interesantes, porque son cuestiones actuales. Lo siguiente va a comenzar con el BIOS, características no nada más por afuerita, ay, que sí que le voy a actualizar, que ya sé de qué página, sino en dónde se encuentra inmersa físicamente, cómo se constituye, cómo se crea el arranque para con él, incluso para identificar fallos en un sistema computacional, por qué el BIOS sigue existiendo a pesar de que sigue haciendo transferencias de 16 bits. Vamos a ver por qué, a qué se está refiriendo. Vamos a pasar a cuestiones con la memoria. Ya la memoria de trabajo como tal es importantísima, tanto aspectos informáticos como aspectos computacionales, como estos que tenemos aquí. Incluso constituciones de la propia memoria para su transferencia. Ustedes aquí observarán ya cuestiones de SIM, de DIM, de RIM, que ustedes conocerán ya, y se darán cuenta posteriormente que lo que conocemos como DDR siguen siendo DIM, pero con tecnologías de transferencia específicas. Aspectos de banco de memoria, a qué se está refiriendo, y aquí ya observamos la organización interna para la transferencia, y aquí es en donde vemos esos aspectos de DDR, DDR2, 3, 4 y actualmente 5. ¿Y por qué se le llama DDR? ¿Por qué es tan rápida? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones, por ejemplo. La organización interna de la memoria, y aquí es donde van a entender aspectos de esos numeritos de 1, 7, 0, 1, a qué se estaban refiriendo y por qué eso hacía la transferencia más rápida. Esto es con respecto a la organización interna. ¿De acuerdo? La cuestión de los errores, importantísima, que eso ustedes ya lo vieron en Lógicos 2, los sistemas por paridad o SC, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos para corrección de errores, importantísimo. ¿Sale? Es lo que vamos a ver en la siguiente. Entonces, si se fijan, los aspectos que vamos viendo cada vez van siendo más prácticos, más apegados a la práctica, tratando de ser actuales. Esto que les voy a dar en las siguientes, para el siguiente semestre, lo tengo que actualizar, porque esto sigue avanzando, ¿sí? Entonces, trato en lo posible de estar pues lo más cercano a lo que se va teniendo como avance. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente. Por otro lado, van a decir, ya, por Dios, pero bueno, ahorita termino. Por otro lado, les estoy compartiendo
la siguiente práctica. Ya sé, todavía tienen para entregar la práctica 2B, pero ya con la práctica 3 estaríamos a un pasito de todos los elementos de bajo nivel necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Esto de bucles y retardos se basa en lo que anteriormente se vio de decisiones, de decrementos, de incrementos, de checar banderas, de decisiones, como comentaba su nombre. Con estos bucles y retardos, tengo todo, vean de dónde sale, para calcular retardos específicos y que por lo tanto, ahora ya, todo esto, podamos desarrollar nuestro programa Hola en los displays, pero de forma específica porque yo calculo los, porque ya me pasaron la rutina de retardo de no. Debo ser capaz de calcular retardos específicos porque son muy importantes. Puedo utilizar posteriormente librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso trata la práctica siguiente, ¿de acuerdo? Prácticamente, de manera oficial al menos, tenemos esta semana parte de la siguiente de forma oficial todavía. Entonces, en esta semana les dejo esta práctica y la que sigue, para que al regreso veamos solamente alto nivel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así es más o menos como estaría dividido todo esto. Lo siguiente, memoria, después se van a ver sistemas de almacenamiento, después se van a ver tarjetas de video, monitores, pantallas planas. Es decir, trato de darles los elementos adecuados, pues para que estén preparados. No se preocupen, no voy a hacer malo como la carne de puerco en todos los entregables que van a hacer ustedes. No los voy a presionar tanto. Quiero sobre todo que tengan los elementos mínimos posibles de la asignatura, ¿sí? Ese es uno. Número 2, yo sé que algunos de ustedes, algunas de las cosas que hemos estado viendo, ya las vieron bonito, etc. Otros no. A veces uno de los problemas y características con un grupo es que quede estandarizado. Entonces, bueno, ¿de acuerdo? Pues bueno, jóvenes, les agradezco mucho su asistencia al día de hoy. La siguiente clase, que es mañana, también vamos a apurarnos para avanzar lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Tomen un respiro, tranquilos, yo los entiendo. Perdónenme la vida, pero mi mayor interés es que aprendan, de verdad. ¿Sale? Cuídense mucho, jóvenes. Se portan bonito. Gracias, profe. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, profe. No, profesor. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.